Hola amiguita, saludos, espero que estéis bien. Bueno, cuando leí Las víboras de Aníbal, hace ya tiempo, ¿no? Terminaba con estas palabras que a mí me hicieron mucho pensar. Decía así: el talento consiste muchas veces en ver una relación que está patente y en la cual nadie atina, ¿no? Esto a mí me hace mucho pensar. Y una de las cosas que me hizo pensar fue acordarme de este libro, de Isaac Asimov, Momentos estelares de la ciencia, ¿no? Este libro de Asimov está dividido en muchas partes y cuenta un poco la vida y los descubrimientos de algunos avances científicos. Habla de los autores, ¿no? De los científicos. Y empieza con Arquímedes, que Arquímedes nació en el 280 y tanto antes de Cristo y murió en 212, me parece. Bueno, entonces, son personas que, como dice aquí, ya lo dice, que el talento consiste en ver una relación patente, el talento consiste en ver una relación que está patente y en la cual nadie atina. Bueno, pues estos hombres, ¿no? Con su talento, pues, y con su interés y con su querer, que hace más, como ya dijimos en el anterior vídeo, el que quiere que el que puede, pues consiguieron grandes descubrimientos que cambiaron el destino de la humanidad de alguna manera, ¿no? Son personajes muy importantes, por eso se llama Momentos estelares de la ciencia. Bueno, Asimov ha escrito muchos libros divulgativos. Yo, por ejemplo, he leído libros de historia muy amenos, pues los vendí la mayoría en la República Romana, el Imperio Romano, los griegos y muchos más, que es una forma de aprender historia, yo lo recomiendo, porque lo explica muy bien, de una manera muy amena la historia, ¿no? Este hombre, pues... Y aquí pues también habla de la ciencia, para los que no entendemos de ciencia, pues nos explica y es muy interesante, ¿vale? Hoy os voy a leer sobre Arquímedes, ¿vale? Bueno, pónganse ustedes cómodos, que nos vamos al siglo III a.C. para ver la historia de Arquímedes. Comienzo la lectura. Cabría decir que hubo una vez un hombre que luchó contra todo un ejército. Los historiadores antiguos nos dicen que el hombre era un anciano, pues pasaba ya de los 70. El ejército era el de la potencia más fuerte del mundo, la mismísima Roma. Lo cierto es que el anciano, griego por más señas, combatió durante casi 3 años contra el ejército romano y a punto estuvo de vencer. Era Arquímedes de Siracusa, el científico más grande del mundo antiguo. El ejército romano conocía de sobra la reputación de Arquímedes y este no defraudó las previsiones. Cuenta la leyenda que, habiendo montado espejos curvos en las murallas de Siracusa, una ciudad griega en Sicilia, hizo presa el fuego en las naves romanas que la asediaban. No era brujería, no, era Arquímedes. Y cuentan también que en un momento dado se proyectaron hacia adelante gigantescas garras suspendidas de una viga, haciendo presa en las naves, levantándolas en vilo y volcándolas. No era magia, no, era Arquímedes. Eso no estamos hablando del siglo III a.C. Se dice que cuando los romanos, que como decimos asediaban la ciudad, vieron izar sogas y maderos por encima de las murallas de Siracusa, levaron anclas y salieron de allí a toda vela. Y es que Arquímedes era diferente de los científicos y matemáticos griegos que le habían precedido, sin que por eso les neguemos a estos un ápice de su grandeza. Arquímedes le ganaba a todos ellos en imaginación. Por poner un ejemplo, para calcular el área encerrada por ciertas curvas, modificó los métodos de cómputo al uso y obtuvo un sistema parecido al cálculo integral. Y eso casi 2000 años antes de que Isaac Newton inventara el moderno cálculo diferencial. Si Arquímedes hubiese conocido los números arábigos,
en lugar de tener que trabajar con los griegos, que eran mucho más incómodos, quizá habría ganado a Newton por 2000 años. Arquímedes aventajó también a sus precursores en audacia. Negó que las arenas del mar fuesen demasiado numerosas para contarlas e inventó un método para hacerlo. Y no solo las arenas, sino también los granos que harían falta para cubrir la Tierra y para llenar el universo. Con ese fin inventó un nuevo modo de expresar cifras grandes. El método se parece en algunos aspectos al actual. Lo más importante es que Arquímedes hizo algo que nadie hasta entonces había hecho: aplicar la ciencia a los problemas de la vida práctica, de la vida cotidiana. Todos los matemáticos griegos anteriores a Arquímedes, Tales, Pitágoras, Éusodo, Euclides, concibieron las matemáticas como una entidad abstracta, una manera de estudiar el orden majestuoso del universo, pero nada más. Carecía de aplicaciones prácticas. Eran intelectuales exquisitos que despreciaban las aplicaciones prácticas y pensaban que esas cosas eran propias de mercaderes y esclavos. Arquímedes compartía en no pequeña medida esta actitud, pero no rehusó aplicar sus conocimientos matemáticos a problemas prácticos. Nació Arquímedes en Siracusa, Sicilia. La fecha exacta de su nacimiento es dudosa, aunque se cree que fue en el año 287 a.C. Sicilia era a la sazón territorio griego. Su padre, el padre de Arquímedes, era astrónomo y pariente de Hierón II, rey de Siracusa desde el 270 al 216 a.C. Arquímedes estudió en Alejandría, Egipto, centro intelectual del mundo mediterráneo, regresando luego a Siracusa, donde se hizo inmortal. En Alejandría le habían enseñado que el científico está por encima de los asuntos prácticos y de los problemas cotidianos. Pero eran precisamente esos problemas los que le fascinaban a Arquímedes, los que no podía apartar de su mente. Avergonzado de esta afición, se negó a llevar un registro de sus artilugios mecánicos, pero siguió construyéndolos y a ellos se debe hoy su fama. Arquímedes había adquirido renombre mucho antes de que las naves romanas entraran en el puerto de Siracusa y el ejército romano pusiera sitio a la ciudad. Uno de sus primeros hallazgos fue el de la teoría abstracta que explica la mecánica básica de la palanca. Imaginemos una viga apoyada sobre un pivote, de manera que la longitud de la viga a un lado del fulcro sea 10 veces mayor que al otro lado. Al empujar hacia abajo la viga por el brazo más largo, el extremo corto se desplaza una distancia 10 veces inferior. Pero en cambio, la fuerza que empuja hacia abajo el lado largo se multiplica por 10 en el extremo del brazo corto. Podría decirse que en cierto sentido la distancia se convierte en fuerza y viceversa. Arquímedes no veía límite a este intercambio que aparecía en su teoría, porque si bien era cierto que un individuo disponía solo de un acopio restringido de fuerza, la distancia carecía de fronteras. Bastaba con fabricar una palanca suficientemente larga y tirar hacia abajo del brazo mayor a lo largo de un trecho suficiente. En el otro brazo, el más corto, podría levantarse cualquier peso. «Dadme un punto de apoyo», dijo Arquímedes, «y moveré el mundo». El rey Hierón, rey de Siracusa, creyendo que aquello era un farol, le pidió que moviera algún objeto pesado. Quizá no es el mundo, pero algo de bastante volumen. Arquímedes eligió una nave que había en el dique y pidió que la cargaran de pasajeros y de mercancías. Ni siquiera vacía podrían haberla botado gran número de hombres tirando de un sinfín de sogas. Arquímedes anudó los cabos y dispuso un sistema de poleas, una especie de palanca, pero utilizando sogas en lugar de vigas. Tiró de la soga y con una sola mano botó lentamente la nave. Hierón estaba ahora más que dispuesto a creer que su gran pariente podía mover la tierra si quería,
y tenía suficiente confianza en él para plantearle problemas aparentemente imposibles. Cierto orfebre le había fabricado una corona de oro. El rey no estaba muy seguro de que el artesano hubiese obrado rectamente. Podría haberle guardado parte del oro que le habían entregado y haberle sustituido por plata o cobre. Así que Hierón encargó a Arquímedes averiguar si la corona era de oro puro, sin estropearla, ¿se entiende? Arquímedes no sabía qué hacer. El cobre y la plata eran más ligeros que el oro. Si el orfebre hubiese añadido cualquiera de estos metales a la corona, ocuparían un espacio mayor que el de un peso equivalente de oro. Conociendo el espacio ocupado por la corona, es decir, su volumen, podría contestar a Hierón. Lo que no sabía era cómo averiguar el volumen de la corona sin transformarla en una masa compacta. Arquímedes siguió dando vueltas al problema en los baños públicos, suspirando probablemente con resignación mientras se sumergía en una tinaja llena y observaba cómo rebosaba el agua. De pronto se puso en pie, como impulsado por un resorte. Se había dado cuenta de que su cuerpo desplazaba agua fuera de la bañera. El volumen del agua desplazada tenía que ser igual al volumen de su cuerpo. Para averiguar el volumen de cualquier cosa bastaba con medir el volumen de agua que desplazaba. En un golpe de intuición había descubierto el principio del desplazamiento. A partir de él dedujo las leyes de la flotación y de la gravedad específicas. Arquímedes no pudo esperar. Saltó de la bañera y, desnudo y empapado, salió a la calle y corrió a casa gritando una y otra vez: ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Solo que en griego esta palabra se dice ¡Eureka! ¡Eureka! Y esta palabra se utiliza todavía hoy para anunciar un descubrimiento feliz. Llenó de agua un recipiente, metió la corona y midió el volumen de agua desplazada. Luego hizo lo propio con un peso igual de oro puro. El volumen desplazado era menor. El oro de la corona había sido mezclado con un metal más ligero, lo cual le daba un volumen mayor y hacía que la cantidad de agua que rebosara fuese más grande. El rey ordenó ejecutar al orfebre por haberlo engañado con la corona. Arquímedes jamás pudo ignorar el desafío de un problema, ni siquiera a edad ya avanzada. En el año 218 a.C., Cartago, en el norte de África, y Roma se declararon la guerra. Aníbal, general cartaginés, invadió Italia y parecía estar a punto de destruir Roma. Mientras vivió el rey Hierón, Siracusa se mantuvo neutral, pese a ocupar una posición peligrosa entre dos gigantes en combate. Tras la muerte de Hierón, ascendió al poder un grupo que se inclinó por Cartago. En el año 213 a.C., Roma puso sitio a la ciudad. El anciano Arquímedes mantuvo a raya al ejército romano durante 3 años. Pero un solo hombre no podía hacer más y la ciudad cayó al fin en el 211 a.C. Ni siquiera la derrota fue capaz de detener el cerebro incansable de Arquímedes. Cuando los soldados romanos entraron en la ciudad, estaba resolviendo un problema con ayuda de un diagrama. Uno de aquellos soldados le ordenó que se rindiera, a lo cual Arquímedes no prestó atención. El problema era para él más importante que una minucia como el saqueo de una ciudad. «No me estropeéis mi círculo», se limitó a decir al soldado, y el soldado lo mató. Los descubrimientos de Arquímedes han pasado a formar parte de la herencia de la humanidad. Demostró que era posible aplicar una mente científica a los problemas de la vida cotidiana y que una teoría abstracta de la ciencia pura, el principio que explica la palanca, puede ahorrar esfuerzo a los músculos del hombre. Y también demostró lo contrario, porque arrancando de un problema práctico, el de la posible adulteración del oro, descubrió un principio científico. Hoy día creemos que el gran deber de la ciencia es comprender el universo, pero también mejorar las condiciones de vida de la humanidad en cualquier rincón de la Tierra. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado. Bueno, comentaros que yo hace tiempo, leyendo a Plutarco también, estaba leyendo la vida de un romano, me parece que era Marcelo, que era un general romano, y entonces habla de este incidente, ¿no? Marcelo intentó, creo que era Marcelo, puede que fuera otro,
los romanos cuando intentaron conquistar Siracusa, como estaba allí Arquímedes, pues le hacía toda clase de inventos que no podían. Y entonces, bueno, aquí no lo cuenta, pero sí lo contaba Plutarco, que los romanos pudieron entrar en Siracusa porque aprovecharon un día en que estaban de fiesta, los siracusanos, estaban de fiesta, ¿no? Y se emborrachaban y tal. Y entonces, pues, haciendo con maña, y no con fuerza, se consiguieron entrar en la ciudad, no sé cómo, y los pillaron desprevenidos de fiesta. Si no, no hubieran podido conquistar los romanos Siracusa. Los tuvo 3 años, como dice aquí. Y entonces se metieron en la ciudad, estaban borrachos, estaban tal, y ya con eso los romanos conquistaron la ciudad. Y un soldado se puso a decirle a que no sabía quién era Arquímedes, ¿no? Que dijo, venga, ponte, no sé lo que lo dice aquí, no sé qué palabra le dijo. No, ordenó que se rindiera a Arquímedes, y Arquímedes dice, no me estropees mi círculo, déjame que estoy con esto, o sea, porque él estaba en su invento y no se daba cuenta ni de que estaban saqueando ni que habían entrado los romanos, estaba en su mundo. Y el soldado lo mató. Y luego cuando el general romano, que sí conocía a Arquímedes, se enteró de que habían matado, pues entonces pues tomó represalia contra el soldado que había matado a un genio, porque lo consideraban un genio, que realmente lo era. Bueno, amiguitos, saludos y besitos.